Y a mí me corresponde pues hablarle desde el punto de vista de radiología de las imágenes diagnósticas en el ultrasonido de tiroides, el rol de las imágenes y enfocados en el TIRADS, que es la nueva, o digamos no nueva, una de las escalas de riesgo que utilizamos y que tenemos que tener presentes en el ejercicio en el día a día. A manera de introducción, entonces sabemos que la prevalencia de los nódulos tiroideos pues es muy alta. Esa prevalencia ha hecho que aumente la detección de cáncer de seno y ha hecho también que vengan desafíos adelante para una atención óptima de nuestros pacientes según las características ultrasonográficas que encontremos. Ustedes van a encontrar en la literatura muchas sociedades científicas donde nos dan modelos de caracterización en el ultrasonido de esas imágenes nodulares. Uno o dos de los más grandes es la Asociación Americana de Radiología y la Asociación de Tiroides Americana, que fue el ATA en el 2015 y el TIRADS en el 2017 publicado, donde nos dan unas categorías de probabilidad relativa, nos muestran un léxico importante que debemos tener en cuenta para poder hacer más uniforme los reportes, más uniforme los diagnósticos y un mejor resultado en la evaluación de los pacientes. Ese léxico y ese TIRADS lo que nos va a generar es una puntuación numérica donde nos va a diferenciar, por último, la benignidad o la malignidad de las lesiones en la tiroides. Y por último, pues nos va a dar una recomendación de manejo desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas. Eso se va traducido a una reducción de biopsias innecesarias y a una vigilancia activa que puede ser en algunos casos, si uno mira retrospectivamente, excesiva o a veces corta. Eso lleva a unos cambios tanto en la adquisición de imágenes, en el flujo de trabajo en el día a día de las mismas, la interpretación de las mismas, de las características al ultrasonido y la generación de informes estructurados que nos van a servir después para investigación, como lo planteamos en muchos estudios adelante. Sabemos que en el ultrasonido más o menos del 20 al 68% son hallazgos incidentales. En una tomografía con contraste va a ser casi el hallazgo de los nódulos tiroideos en un 25% y en resonancia magnética va a ser hasta el 18%. El mejoramiento de la resolución de las imágenes en ultrasonido y las nuevas tecnologías que tenemos a la mano, pues han hecho que esas tasas de detección también sean elevadas o vayamos viendo el aumento de las mismas, más biopsias por aguja, por aspiración con aguja fina y pues obviamente más notificación de cáncer en los hallazgos al ultrasonido y la correlación en la patología. La relación hombre-mujer pues no ha variado mucho, 4:1, la prevalencia pues va a aumentar con la edad, mayores de 70 años pues usualmente al final de la vida van a tener un nódulo tiroideo. Y eso pues, todos estos diagnósticos van a impactar en la supervivencia de los pacientes. Sabemos que uno de los diagnósticos más frecuentes es el carcinoma papilar y mucha de la patología o de la clínica pues va a ser subclínica. Va a existir igualmente un sobrediagnóstico y lo que hacemos con estas escalas de riesgo es evitar ese sobrediagnóstico y tener mucho mejor resultados en el desenlace clínico de los pacientes que estamos evaluando. Cambios y desafíos, tratamientos excesivos, vigilancia activa y los costos que llevan a hacer menos número de biopsias al utilizar los criterios en las imágenes. Cuando nos enfrentamos a un ultrasonido siempre tenemos unos interrogantes. ¿De verdad hay un nódulo de las imágenes que estamos viendo? ¿Qué tan grande es ese nódulo? Hablamos de tamaño. ¿Cuál es el patrón en el ultrasonido? ¿Hay ganglios sospechosos igualmente? ¿Es un nódulo que el 50% es sólido o el 50% va a ser quístico? ¿Está ubicado en dónde? En el istmo, en la parte superficial, en la parte profunda. Y lo que nosotros con estas guías actualizadas del TIRADS, lo que vamos a tener en cuenta para poder analizar las imágenes son esos 5 aspectos importantes que recalco acá en esta diapositiva: la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y la presencia de focos ecogénicos. Lo coloco aquí como tipo y presencia de calcificaciones porque cuando hablamos de focos ecogénicos estamos pensando en calcificaciones, pero el término que debemos usar hoy en día es focos ecogénicos. ¿Qué sucede? En resumen, como lo ven en los dos cuadros inferiores, vamos a tener un patrón del ultrasonido asociado al tamaño y vamos a tener una escala de riesgo para malignidad. Eso es lo que nos va a traer el TIRADS a nosotros
con las características. Muchos sistemas de clasificación ustedes van a encontrar en la literatura, unos que reconocen patrones simples, quístico sólido, otros que usan un riesgo ponderado para la clasificación de las categorías de riesgo y otros que nos van a hablar de morfología y métricas numéricas dependiendo del tamaño, que es lo que nos va a traducir el TIRATS al final. Entonces, miren ustedes tres de las grandes, digamos, clasificaciones que podemos encontrar en la literatura, el del American Thyroid Association, que es el ATA, el del 2015, que se basa en las características ecográficas, y ustedes recuerdan esa tablita que todos tenemos a la mano cuando hacemos ultrasonido, cuando hacemos los reportes, pues vamos a clasificar esos hallazgos o las características al ultrasonido para poder dar una clasificación de riesgo. En el ATA, baja sospecha, moderada sospecha o muy baja sospecha, que eran los que más o menos uno pudiera tener alguna confusión. El europeo, pues también nos ayuda a detectar muy bien con alta sensibilidad y mantenimiento de un algo valor predictivo positivo o negativo en este caso, y la sociedad coreana, que también la van a encontrar, pues también hace esas mismas escalas de riesgo con los hallazgos al ultrasonido. Nos vamos a basar en el ATA y acá pues en este cuadro lo que es una comparación de las características que tenemos en cada una de esas escalas. Y recargo la última que es el TIRAS, que es el que nos vamos a dedicar a desglosar en 15 minuticos, es porque aquí hay una recomendación al final que se basa en la combinación de la escala de riesgo y el tamaño del nódulo para definir por último si se hace una biopsia o no. Entonces, el objetivo de la escala de riesgo del Colegio Americano de Radiología, del TIRADS, está diseñado para disminuir las biopsias de nódulos benignos y mejorar la precisión en el diagnóstico que hacemos, como las características al ultrasonido, como utilizando un léxico específico para cada una de esas categorías. El TIRAS lo divide en 1, 2, 3, 4 y 5 según las categorías: benigno, no sospechoso de malignidad, levemente sospechoso, moderadamente sospechoso y muy sospechoso. Es sencillo como de memorizar. Lo más importante acá es ese valor predictivo para malignidad que tiene cada una de esas escalas de riesgo. El TIRAS 2, miren ustedes que es un porcentaje muy bajito de la probabilidad de malignidad, que es menor al 2%. De ahí en adelante, el 3 va del 2,1 al 5%, que sigue siendo bajo, y moderadamente sospechoso va del 5 al 20%, y muy sospechoso va a mayor del 20%. Entonces, lo esencial es poder familiarizarnos. Ya, ya vamos a llegar a la parte donde por el tamaño vamos a hacer la recomendación de biopsias. Exacto. Entonces, la clasificación del TIRADS pues va a dar a cada uno de esos descriptores una puntuación. Ustedes la ven desglosada en este esquema, que lo que vamos a mirar es la composición. Cuando hablamos de composición, vamos a ver si es quístico o si es sólido en dos extremos. Quístico, espongiforme, mixto, sólido, va a haber 2 puntos, indeterminado 2 puntos. La ecogenicidad, pues miren ustedes cómo se desglosa la ecogenicidad en anecoico, isoecoico, hiperecoico, indeterminado, hipoecoico o muy hipoecoico, que aquí van a ver ustedes adelante de cada uno de esos descriptores la puntuación que uno debería darle a ese descriptor, la forma, si es más ancho que alto va 0, si es más alta que ancha van 3 puntos, el margen, si es liso o muy definido es 0, mal definido 0, irregular 2 puntos, lobulado 2 puntos, extensión extratiroidea 3 puntos, y los focos ecogénicos, si no los hay o son artefacto de cometas, la puntuación es 0, microcalcificaciones 1, periféricas o en anillo 2 y puntiformes 3. En estos ejemplos vemos esos focos ecogénicos puntiformes, vemos una definición de una composición sólida con algunas calcificaciones en su interior, o esta imagen de la ecogenicidad abajo muy hipoecoica, o esta que los márgenes pudieran estar bien definidos, pero pudiera uno mirar si tiene o no una extensión extratiroidea. Entonces, en esa escala, cuando ya la escala suma una puntuación mayor a 4 o 6 puntos, que es la de moderadamente sospechosa, o mayor de 6 puntos, pues miren las indicaciones que vamos a tener para biopsia. Hay muchos estudios y en estos tres que se enumeran acá en esta diapositiva han encontrado una especificidad casi hasta del 98% en el diagnóstico de los nódulos benignos. Entonces miren ustedes que en la escala de la
puntuación en el 3, reuniendo todos los descriptores, la puntuación es 3, la vamos a clasificar como TIRAS 3. Y aquí incluye en el TIRAS el tamaño, que es un poco más benévolo que el ATA, es un poquito mayor, en el ATA es 1,5, aquí vamos a hablar de 2,5 centímetros para el tamaño del nódulo para recomendar una biopsia. Seguimiento si es 1,5 y en las diferentes otras escalas. Si es moderadamente sospechoso, aquí el tamaño baja un poquito y es 1,5 centímetros en el tamaño para recomendar la biopsia o el seguimiento si es mayor a 1 centímetro. Y altamente sospechoso, según las características, una puntuación mayor de 6, según vamos sumando, entonces biopsias mayor de 1 centímetro y seguimiento en menores de 1 centímetro, 0,5. Entonces, aquí es como eh, en el internet o en las redes ustedes van a encontrar diferentes plataformas que le ayudan a uno a darle la puntuación a esas características. Hay algunas que son comparativas con el ATA, con el europeo, con el coreano y puede uno, según los descriptores que uno vaya encontrando en cada uno de sus nódulos, pues ir mirando la clasificación para cada una de esas escalas de riesgo. En este ejemplo, una paciente de 69 años con un nódulo, ustedes pueden ver hacia la parte inferior o polo inferior del lóbulo derecho, hipoecoico, aparentemente como redondeado. En alguna imagen de ellas podemos ver que pudiera ser más alto que ancho. Y ese interrogante de más alto que ancho empiezan a tener desafíos. ¿En qué plano lo voy a medir? ¿En el plano axial o lo vamos a medir en el plano longitudinal? Y esos son los descriptores que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta cuando valoramos el tamaño y la descripción que vamos a hacer. Los planos donde los tenemos que medir, ojalá por lo menos en 2 dimensiones y también utilizar las otras herramientas que tenemos a la mano en el ultrasonido, que es el Doppler, que puede ayudarnos a identificar. Entonces, ¿qué le vamos a mirar a cada uno de esos nódulos en el ultrasonido? Vuelvo y repito, composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos. Es lo que debemos enfocarnos. Entonces, si hacemos el ejercicio con ese caso de la paciente que les estaba mostrando, entonces vamos a ver la composición. Si en este vamos a hablar de composición, aquí en la parte inferior, pues vamos a ver que es una imagen que el componente va a ser sólido. Entonces, van 2 puntos. Si vamos a hablar de la ecogenicidad, vamos a hablar de que es oscuro o en el término radiológico vamos a hablar de que es hipoecoico. En algunos, hipoecoico o muy hipoecoico es difícil, digamos, de caracterizarlo, pero hay un punto clave en el ultrasonido que es compararlo con la ecogenicidad de los músculos y eso es importante para uno saber si es muy, muy, muy hipoecoico, más hipoecoico que la parte muscular, entonces le vamos a dar 3 puntos. Ya vamos 5, nos vamos acercando a una categoría alta del TIRATS. Los márgenes, en este pudiéramos ver los márgenes inferiores del nódulo que no podemos definir si existe o no una extensión extratiroidea y ya llevamos 5 y con este serían 8. Y si tiene focos o no tiene focos ecogénicos, pues en este caso no los tiene, no va a haber mayor puntuación, pero con una puntuación de 8, pues ya estamos en una escala de TIRAT 5 que es altamente sospechoso. Entonces, en la literatura o en diferentes artículos o en el internet, en las redes, pues está esta guía donde va dándole la puntuación 0 puntos, 2 puntos, 3 puntos, TIRAS 3, 4 a 6 puntos, TIRAS 4 y 7 puntos, pues es el TIRAS 5 que es altamente sospechoso y como le dije anteriormente, cuál es la indicación de la biopsia o cuál es la indicación o la recomendación que hace según la imagen de seguimiento o hacer la biopsia por el tamaño. Entonces, esta paciente fue llevada a biopsia. Acá lo que ustedes ven es la colocación del anestésico local. Distendemos un poco la parte adyacente para desplazar las estructuras vasculares importantes. Utilizamos, si deciden hacerlo de una manera coaxial o directamente, y el resultado pues, de esta lesión altamente sospechosa pues, es positivo para carcinoma papilar. Si recuerdan, la clasificación del ATA también la pueden tener a la mano y ahí era donde veíamos muchas características y a veces era muy difícil encontrar la imagen parecida para poder clasificarlo en esa escala de riesgo de benigno, baja sospecha o muy baja sospecha, indeterminado o alto. Entonces lo que hicimos acá en este resumen de imágenes es tratar de traer esas imágenes del ATA con los descriptores que tenemos hoy en día del TIRATS. Entonces, en la composición, una imagen completamente quística que va a tener una puntuación de 0,
un nódulo espongiforme. Entonces aquí cuando hablamos de espongiforme es que un nódulo tiene componentes quísticos en su interior. En esta parte superior que lo traemos de lata, entonces veíamos algunas partes pequeñitas hipoecoicas que son el componente quístico de la lesión. Y aquí es importante tener en cuenta hasta cuándo le vamos a decir sólido y cuánto le vamos a decir espongiforme. Y el punto de corte es si los nódulos son más de 50% líquidos o quísticos o más del 50% sólidos. La parte mixta, entonces, pues miren ustedes esos nódulos que a veces podemos tener componentes sólidos periféricos o componentes sólidos murales, o el componente sólido en ejemplos de la literatura y en ejemplos de la institución, cómo sería la cogenicidad de esa o la apariencia ultrasonográfica de un componente sólido. En la cogenicidad, como ya vimos todos los descriptores, anecoico, hiperecoico, hipoecoico o muy hipoecoico. Entonces, este ejemplo que les acabo de mostrar, que lo clasificamos con una puntuación de alta sospecha, pues es muy hipoecoico y si podemos llegar a diferenciar la parte muscular con el nódulo, pues vamos a ver que es ligeramente más hipoecoico que la parte muscular y eso nos ayuda a determinar ese descriptor de muy hipoecoico en esas lesiones hipoecoicas, valga la redundancia, en el ultrasonido del parénquima tiroideo. El hiperequeoico, que a veces lo podemos encontrar como en esta lesión, que terminó siendo un bocio o la patología concordante con un bocio. En la forma, pues sencillo, más ancho que alto y más alto que ancho, y la recomendación es acá hacerlo en el plano axial para poder determinar esa puntuación entre 0 y 3 que puede llegar a ser importante en la clasificación. Si hablamos de los márgenes, márgenes lisos, márgenes bien definidos, márgenes lobulados o irregulares o extensión extratiroidea cuando vemos unos márgenes adyacentes a la periferia o a la cápsula de la tiroides donde no podemos determinar por la imagen si existe o no una extensión extratiroidea de la lesión. Los focos ecogénicos, entonces ustedes van a tener aquí varios ejemplos de los mismos. Las calcificaciones en cola de cometa, que son características de las lesiones coloides, calcificaciones puntiformes en una imagen que aparentemente pudiera ser sólida, pero miren ustedes cómo vemos típicamente esas calcificaciones en cola de cometa, macrocalcificaciones, que sería un punto en la clasificación, el anillo periférico, que a veces acá es un desafío poder saber si debajo de la sombra acústica posterior de la calcificación periférica, cómo será realmente la cogenicidad de esa imagen nodular o las típicas imágenes mal definidas con múltiples calcificaciones puntiformes y miren la diferencia entre la cola de cometa a la izquierda y las calcificaciones puntiformes altamente sospechosas en las lesiones nodulares. Más ejemplos. Este ejemplo que fue clasificado en su composición como espongiforme, hiperecoico o isoecoico, más ancho que alto, márgenes bien definidos y ningún artefacto en cola de cometa. Pero si ustedes mirando retrospectivamente pudiéramos a veces encontrar esas calcificaciones periféricas típicas de los quistes coloides. Este fue llevado a biopsia por indicación clínica y aumento del tamaño y la clasificación fue un TIRATS 1, después de la patología, un nódulo folicular benigno. Más ejemplos de nódulos tiroideos. Este otro, componente quístico, un componente mural sólido, fue llevado a biopsia por cambios en su morfología, en la clasificación según la puntuación, haciendo el esquema, composición quístico, casi completamente quístico, anecoico, más ancho, márgenes bien definidos, ninguna calcificación, TIRAT2, baja sospecha, nódulo folicular benigno, que es una correlación con lo que estamos viendo en las características ultrasonográficas. Este que fue clasificado como TIRAS 3, mixto, quístico sólido, ecogenicidad hiperecoico o isoecoico, más ancho que alto, márgenes bien definidos, no hay calcificaciones o focos ecogénicos en su interior, se clasificó como BIRAT 3 según la puntuación y en el ATA muy baja sospecha y la patología fue un nódulo folicular benigno con cambio quístico en un fondo de tiroiditis que fue un Bethesda-2. Este otro TIRAS 3, miren ustedes, una lesión sólida o casi completamente sólida, hiperecoico o isoecoico, y siempre piensen en la parte muscular y comparar siempre el tejido tiroideo adyacente
márgenes bien definidos, ningún artefacto en cola de cometa o ningún foco ecogénico. TIRAS 3, baja sospecha, patología neoplasia folicular en fondo de tiroiditis con granulomas. Clasificación Bethesda 4 en el reporte final de la patología. Este otro, TIRAS 3, una lesión de gran tamaño, sólida, hipoecoica, más ancho que alto, márgenes bien definidos, no hay calcificaciones por cambios en su morfología y tamaño. Miren ustedes la patología final, nódulo folicular benigno, la clasificación en el TIRAS, la clasificación de riesgo. Y miren ustedes que si uno hace las puntuaciones, pues puede llegar a unas recomendaciones bien correlacionadas con las patologías que estamos encontrando. Otros de los desafíos en el ultrasonido es cuando hay múltiples nódulos, ¿cuál vamos a describir? Vamos a describirlos todos, vamos a medir todos. Hay recomendaciones en las cuales en la literatura vamos a describir 3 de los más grandes o hasta 4 de los más grandes y de las características más sospechosas, que ese es el mensaje que tenemos que transmitirle a los clínicos. En este caso, miren ustedes que la patología final, según las clasificaciones que vimos, en los descriptores, uno fue TIRAS 3, el nódulo folicular benigno, y el otro un TIRAS 3 que terminó siendo un carcinoma papilar. Entonces, tener en cuenta que en una tiroides podemos encontrar varias clasificaciones de la escala de riesgo y miren que si utilizamos bien los descriptores, si nos acostumbramos a decir ese pedacito chiquito de repetir composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos, pues vamos a llegar a una correlación muy buena con la parte de patología. Este otro ejemplo, un TIRAS 3 y TIRAS 4 en el tercio medio y polo inferior que fueron llevados a biopsia, patologías, un carcinoma papilar y un nódulo folicular benigno. Este otro con una composición sólida, hiperecoico, más ancho que alto, márgenes bien definidos, pero miren ustedes que aquí sí hay focos ecogénicos en el interior y eso nos cambia drásticamente la puntuación. Acuérdense que los focos ecogénicos puntiformes tienen una puntuación de 3 y eso ya es casi la mitad de la escala de riesgo. Este otro, TIRAT 5, es una lesión en la tiroides mal definida, con calcificaciones o focos ecogénicos en su interior, muy hipoecoico, más alto que ancho, lobulado, irregular, macrocalcificaciones y focos ecogénicos puntiformes y pues la clasificación de la escala de riesgo TIRAT 5 y la patología final, un carcinoma papilar de tiroides con un Bethesda 6, que es una correlación. Eh, esta es un link que me gusta mucho utilizar, uno lo puede tener en el celular y es una plataforma en la cual ustedes van a encontrar todos esos descriptores y uno le va dando un chulito a cada descriptor de la composición, de la cognicidad, de la forma, de los márgenes y de los focos ecogénicos en todo ese desglose de los descriptores. Y esta le va a dar una comparación entre el ATA, el europeo y el coreano. Y ustedes decidirán con cuál al final van a reportar el informe. Por último, pues cuáles son esos desafíos y cuáles son esos pitfalls o errores que podemos tener y cuáles son las soluciones que uno se plantea con las imágenes. Entonces, todo esto va enfocado tanto en la educación, en el flujo de trabajo en el día a día, en el cumplimiento de los estándares y la interpretación de informes. Hoy en día en las imágenes diagnósticas hablamos de reportes estructurados y cuando hablamos de reportes estructurados vamos a tener que tener imágenes de alta calidad, un flujo de trabajo que nos permita poder dar estas escalas de riesgo, los informes que tengan una correcta correlación con lo que uno está describiendo y la correlación en la escala de riesgo, la interpretación y la variabilidad interobservador, que es importante. Muchas veces pues vamos a encontrar estudios que hacen esas correlaciones y tenemos unos capas buenos, otros un poco regulares, y miren que todo va a terminar en esto del control de calidad. Si hacemos esas correlaciones y si hacemos estudios para correlacionar las imágenes con la patología al final, pues vamos a tener muy buenos resultados y desenlaces clínicos para nuestros pacientes mucho mejor. Para esa correlación anatomopatológica, pues siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos reportan los patólogos, el sistema Bethesda, que es lo que nos ayuda como radiólogos a tener ese retroalimentación de lo que si estamos biopsiando es realmente lo que estamos obteniendo dentro de los parámetros permitidos o no. En estos ejemplos hubo unas no correlaciones, digamos, entre los descriptores que utilizamos y el resultado final. En esta imagen predominantemente quística, miren ustedes que el TIRAS fue 2, la patología fue TIRAS 2,
pero la clasificación de Bethesda fue 3. Y si nos devolvemos un poquito a la clasificación de Bethesda, el 3 es una típica de significado indeterminado o una lesión folicular de significado indeterminado, citología indeterminada y muy seguramente esta paciente tiene que ser llevada a una nueva biopsia o a una vigilancia activa en determinados escenarios. Perdón, pero voy a interrumpir. Cuando hacen una correlación de una ecografía indeterminada, una ecografía TIRAS 3 y sale un reporte de Bethesda 3, eso no es una correlación. Es una correlación completamente, clínicamente es inútil. Y desde el punto de vista de los pacientes, la correlación debe ser con la patología final. Ojo, observación activa, ojo, rebiopsia, ojo, si tenemos un Bethesda 3, ¿cierto? Entonces uno tiene que definir con el reporte de ustedes, pero eso no es una correlación. Okay. La correlación siempre tendrá que ser con la patología final del paciente si hay. Porque cuando el Bethesda, igual el Bethesda que el FreeRAS, cuando es 6, el Bethesda es 6 o 5 sirve, de resto, cuando es 2. Todo el intermedio hace que todas estas sean inútiles, porque no le ayudan al clínico a definir. O sea, todo este intermedio de la mitad entre porcentajes y todo. Pero, perdón que interrumpí, pero con el de la observación activa, que es donde tengo que poner un punto final, porque esa es decisión del clínico, no el radiólogo. Correcto. Veré si yo le hago en mi institución observación activa o lo rebiopsio o qué protocolo tengo para manejarlo, o cuál es la experiencia. Después voy a mostrar dos estadísticas sobre eso para que ustedes se aterren, que es un artículo que me encontré preparando la conferencia de cirugía, para que se enteren. Sí, pues digamos que esas son las herramientas que tenemos nosotros para mirar nuestra propia correlación con lo que estamos describiendo y los hallazgos clínicos patológicos al final de nuestro ejercicio. Si uno mira la literatura, nódulos altamente sospechosos con un ultrasonido citología indeterminada, pues algunas indicaciones como lo mencionaba el doctor Hakim. Algunos estudios donde muestran esa correlación entre el TIRAS, el Bethesda y la citología al final con un kappa del 0,69 y la relación entre ellos en las categorías es de 2 y 4 las que más se pueden correlacionar. Este otro, donde la correlación o la mejor concordancia en la patología, el Bethesda y el TIRATS fue en la categoría 2 del TIRATS. Estas 69 pacientes, aunque pues son estudios cortos, pues es lo que encuentra uno en la literatura. Y los criterios que nosotros utilizamos para evaluar la calidad de lo que estamos diciendo nosotros son cuántos Bethesda 1 o cuántos Bethesda 2 estamos obteniendo. En el servicio de radiología, los números, pues tenemos en el 2021 un total de 709 biopsias, BACAF fue el 81%, 18 en Trucut, en el total de los Bethesda 1 fue 4.3% y la literatura nos da en una correlación o en un ejercicio de cuántos Bethesdas 1 vamos a tener en nuestras patologías, lo esperados hasta menos del 10% y nosotros estamos en 4.3, o sea que estamos, digamos, dentro del rango esperado. Con respecto al diagnóstico de cáncer, en las biopsias que tenemos en el servicio de radiología, con el número en el 2021, estamos entre el 14 y el 20%, que es lo esperado en el ejercicio. Complicaciones, yo creo que aquí en las complicaciones podemos tener, digamos, un subdiagnóstico o un mal registro de las complicaciones, porque muchas veces en las biopsias hay muchos hematomas que no se reportan como complicaciones, pero complicaciones grandes, desastrosas, pues no hemos tenido en el último año. Creo que pues el desafío es poder familiarizarnos con los descriptores, poder hacer estudios y poder tener ese ejercicio multidisciplinario como lo tenemos siempre y poder estar abiertos a todo este tipo de discusiones que abren los descriptores del ultrasonido y la clasificación TIRAS para la escala de riesgo. Muchas gracias.